estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo
Que Dios te bendiga, querido hermano. En esta tarde-noche que comienza, queremos compartir contigo la palabra del Señor y para ello vamos a hacer una pequeña oración encomendando a Dios que pueda estar bendiciendo a cada uno de nosotros con su sagrada palabra. Amado Dios y Padre bendito, cuántas gracias te damos por este momento. Rogamos tu auxilio y tu provisión y tu sabiduría e inteligencia para poder comprender tu palabra, pero no solamente comprenderla, sino también ponerla en práctica. Rogamos tu bendición para nosotros, tus hijos, y que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Quiero contarte que al leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, nos encontramos una historia en donde Elías, uno de los profetas que anteriormente había confrontado con aquel Acab, con su esposa Jezabel, un reinado sumergido en el odio, en la ambición, en la avaricia, en la codicia, en la maldad. Estas personas habían sido confrontadas por medio de Elías, un profeta de Dios, que había sido enviado para denunciar a aquellas personas que estaban en la idolatría y en el paganismo. En el capítulo 18, ya casi al final, ustedes conocen la historia en donde Elías invita a los profetas de Baal a que ellos pudieran invocar a sus dioses con minúscula y él invocar al Dios vivo y verdadero. Y de esa manera que pudieran ellos entender y comprender que el Dios que ellos predicaban era un Dios que no escuchaba, era un Dios que no estaba vivo, que estaba muerto. Entonces ustedes sabrán que Dios, el Dios vivo y verdadero, se manifiesta por medio de un fuego en ese holocausto en donde quema las leñas, las piedras, y toda la gente sorprendida por el obrar maravilloso de Dios. Y después a continuación Elías manda a los profetas, a los profetas de Dios, que pudieran prender y degollar a estos profetas de Baal. Pero en el capítulo 19 vemos a una mujer llamada Jezabel, la esposa de Acab, enojada porque habían matado a aquellas personas que le alimentaban el ego, que le profetizaban que su reinado iba a ser perpetuo, eterno, que ellos eran dioses y que ellos iban a permanecer en ese reinado por siempre. La gente que la apoyaba había sido eliminada y su orgullo y autoridad habían sido dañada. Esta persona invertía en estos profetas para que pudieran hablar lo que ellos querían escuchar. Y en el versículo 1 y en el versículo 2, esta persona manda a decir a Elías, por medio de un mensajero: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y allí Elías, un profeta que había tenido convicción y seguridad en Dios, un profeta que se había burlado de aquellos seguidores de Baal porque no pudieron escuchar o no pudieron conciliar que sus dioses le respondieran. Aquel Elías que en el arroyo de Querit hizo todo conforme a la palabra de Dios, había sido alimentado por los cuervos, bebió del arroyo. Aquel Elías que en un momento de hambruna y de crisis le profetizó a la viuda que la harina no iba a menguar, que el aceite no iba a escasear. Aquel Elías que en una oración fervorosa en el corazón de Dios, el corazón del Padre fue conmovido por ese clamor y le devolvió la vida del hijo de la viuda. Aquel Elías que era fervoroso, ferviente, lleno de fe. Aquel Elías que confrontaba, que predijo que no iba a llover. Aquel Elías hoy en el versículo 3 o en ese momento dice: viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida
y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Un Elías cansado, agotado, temeroso, dice que viendo el peligro, tuvo temor, tuvo miedo de perder su vida. Y quiero decirte, el primer punto que voy a tocar en esta tarde-noche es acerca de la percepción que tenemos en aquellos momentos de agotamiento físico y espiritual. Este agotamiento físico y espiritual muchas veces produce en nosotros mirar de una manera incorrecta, de una manera en donde nuestras emociones y sentimientos empiezan a inundar de malos deseos, de malos pensamientos, a ahogarnos en la aflicción y en la turbación. Y por eso hoy quiero decirte que cuando tengas esas percepciones, cuando puedas discernir que lo que estás viendo todo es negativo, todo es pesimista, te animo en primer lugar a encontrar el equilibrio, a encontrar el equilibrio. Todos los días trae su propio afán, dice la palabra de Dios. El estrés, en la ansiedad, en el cansancio, no podemos disfrutar de la paz de Dios. No podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, de la bondad de Dios. No podemos canalizar esas tensiones que muchas veces nos hacen discutir, estar enojados, hablar cosas que no tenemos, que no debemos, y también a pensar cosas que nos hacen mal, que nos hacen daño. También encontrar el equilibrio en esto, saber decir que no. Por experiencia lo digo, una de las cargas que tenemos nosotros, los individuos, es que no sabemos decir que no. Y la palabra de Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. El Señor también refuta y aprueba el no en algunos aspectos de nuestra vida. Si vemos que estamos cansados, agotados, que necesitamos descansar, tenemos que decir que no. Tenemos que liberarnos de esa culpabilidad que muchas veces la palabra no trae a nuestras vidas. Tenemos que aprender a parar, aprender a tener un equilibrio, aprender a descansar. En segundo lugar, experiencias, recuerdos. En este tiempo en donde capaz que estamos pasando por situaciones familiares, estamos pasando por crisis económicas, financieras, laborales, pero no tenemos que perder el sentido de generar un álbum de recuerdos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Cuando nos levantamos expectantes de lo que Dios hará en nuestro diario andar, vamos a poder contemplar con mayor preeminencia o con mayor disfrute de sus pequeños afectos, de esas pequeñas cosas que marcan nuestra vida, de esas cosas que nos hacen bien. Por ahí contemplar su creación, el detalle de nuestros hijos, de nuestras esposas, en nuestro trabajo. Cuando tenemos el deseo de generar un álbum de recuerdos, somos personas propensas a disfrutar mucho más de lo que tenemos. Hoy es un día y hay que disfrutarnos y hay que gozarnos en el Señor porque Él lo creó, porque Él está en control, porque Él es nuestro papá y nos regala la vida, nos regala la salud. Tenemos que aprender a disfrutar y a crear buenos recuerdos, buenas experiencias, porque esas experiencias nos inspiran y nos conectan con el Creador. Esas experiencias nos ayudan para continuar, para avanzar y para poder seguir soñando y creyendo. Pero en tercer lugar, empoderamiento espiritual. Y dice la palabra de Dios en Colosenses que nosotros debemos ser fortalecidos en el poder de Dios conforme a la potencia de su gloria. Mira qué palabra, hermano. Mira qué palabra que nos está diciendo el Señor, que aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, ese es el Dios que nos impulsa a continuar, a avanzar, a creer, a proyectarnos. Tenemos que empoderarnos de sus promesas, de su verdad, de su palabra.
Eso es lo que tenemos que analizar y pensar y creer en este tiempo. Tenemos que aprender a confiar, aprender a contemplar su gloria, su hermosura, su santidad. Pero en cuarto lugar, tenemos que hablar del éxito. Y el éxito, ¿por qué te menciono esto? Porque el éxito de una persona no depende de cuánto tenemos, de cuánto hemos conseguido en la vida, de cuánto o qué somos para los demás, qué hemos alcanzado en lo profesional, en lo académico, sino en cuánto somos capaces de disfrutar de lo que tenemos, de cuánto somos capaces de cuidar y de alimentar mientras vamos progresando y creciendo en la vida, vamos impulsando a los demás que puedan crecer, que puedan avanzar, que puedan ser felices, que puedan estar contentos. Y pienso en mi familia, pienso en mi esposa, en mis hijas. Ese es el éxito que debemos concretar y debemos tener. Por eso es necesario ser obediente a la palabra de Dios, porque ella nos da la directiva de cómo debemos ser como esposos, como empleados, como empresarios, emprendedores, como hijos de Dios en el ministerio, en la iglesia. Tenemos que tener dominio propio, tenemos que tener autocontrol, tenemos que en este tiempo desechar todo aquello que nos esclaviza. Cuando comprendemos que no hemos perdonado, cuando todos los días traemos a memoria, cuando todos los días nos acordamos de lo que nos dijeron o nos hicieron, tenemos que desechar eso. Porque si no desechamos eso, como le pasó a Elías, que viendo una percepción producto del agotamiento físico, vio todo negativo. Dice que se fue al desierto, que dejó a su criado. Y por eso, también, querido hermano, quiero hablarte acerca de la percepción producto del aislamiento. Esta persona dice que se fue al desierto, dejando su criado. Esta persona dice que llegar al desierto, se sentó allí junto a un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y continúa la palabra de Dios: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dice que se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Desde Berseba a Horeb había 300 kilómetros. Pero quiero pensar y analizar las primeras partes de este versículo 4. Dice que él se fue al desierto. Solo en el desierto empezó a tener pensamientos y deseo de muerte. Y le dijo al Señor: basta ya. Basta ya, Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Estoy cansado, estoy agobiado. ¿Cuántas personas por no confiar sus problemas, sus aflicciones, han terminado quitándose la vida? ¿Cuántas personas que se han aislado y no han podido compartir sus cargas, luchas, temores y angustias, han terminado en la depresión, han terminado enfermos, han terminado renunciando a todo? Por eso hoy quiero animarte a que si estás teniendo estos deseos de morir, de decir basta ya, Señor, quítame la vida, Señor, no soy nada, Señor, ya has cumplido conmigo, yo ya no tengo propósitos, yo ya no tengo proyectos, ya soy un hombre viejo, un hombre enfermo. Quiero decirte que el Señor seguramente tiene más planes para tu vida, como la tiene para la mía. Esa percepción producto del aislamiento, dice que apareció un ángel y le dio de comer y de beber, pero dice que esta persona volvió a dormirse, estaba cansado, estaba agotado, tuvo muchas luchas espirituales, porque no solamente luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad. Esta persona, Elías, había luchado y estaba cansado.
Pero allí aparece el ángel de Jehová y dice que le da de comer y de beber y le dice, te queda largo camino por recorrer. Querido hermano, el Señor está trabajando en tu vida. El Señor quiere seguir obrando en tu vida. El ángel de Jehová, como dice en el Salmo 65:9, que visita la tierra y la riega y de gran manera la enriquece y llena de agua y prepara el grano para ello. Ese Dios en el cual fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Ese es el Dios que por medio de Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Ese es el Dios que le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Ese es el Dios que eligió para que sea el medio de reconciliar al hombre, haciendo paz por la sangre de su cruz. Ese es el ángel de Jehová, Jesucristo, obrando en tu vida. Ese Cristo que resucitó a los muertos, que dio de comer a miles de personas. Ese Cristo que sanó a los paralíticos, a los endemoniados, a los leprosos. Ese es el Dios que está apareciendo en tu vida, que te está alimentando, que te está ministrando y que te está diciendo que el largo camino te resta, que te quiere bendecir. Ese es el Dios que te está fortaleciendo en este tiempo. Pero quiero decirte, hermano, que esta percepción producto del agotamiento físico y espiritual, también esta percepción producto del aislamiento, llevan consigo una serie de cosas que quiero compartirte y que a la luz de la palabra el Señor los refleja. Porque en el versículo 9 dice la palabra de Dios que una vez que Él llegó a Horeb, dice que se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y dice que llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Mira, esta persona estaba metido en una cueva. Así como el Señor se le reveló a Gedeón allí, asustado, trabajando por miedo a los madianitas, y se le reveló a él. Así como a Moisés en el desierto, así como a Pablo, cuando Pablo perseguía a la iglesia, en su ceguera, tirado con su cuerpo en tierra, que el Señor le habla, le ministra. ¿Saben qué quiero decirte? Que la providencia de Dios viene solo cuando somos vulnerables. Viene cuando estamos en situaciones que a nuestro parecer parecen ser lo peor. Cuando estamos en el desierto, cuando estamos en la enfermedad, cuando estamos en una separación, cuando le decimos y le somos sinceros al Señor que somos débiles, que somos pecadores, que no podemos más, que no aguantamos, cuando estamos metidos en la cueva de la aflicción, de la angustia, de la opresión, allí aparece el Señor, su voz audible, y nos dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces corriendo? ¿Qué haces siguiendo los afanes de la vida? ¿Qué haces volviendo a la carne cuando estabas viviendo en el Espíritu? ¿Qué haces creyendo en curanderos? ¿Qué haces creyendo en personas que están fuera de los planes de Dios, de la voluntad de Dios? Personas que engañan, que corrompen. ¿Qué haces en la fornicación? ¿Qué haces buscando placeres de este mundo? Cuando yo te puedo llenar, cuando yo te puedo dar abundantemente más de lo que pides, de lo que crees. ¿Qué haces? ¿Qué haces dejando tu familia por un sueño o por un deseo? ¿Qué haces renunciando a todo? El Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Y en el versículo 10, Elías refuta, dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos,
Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta persona en la cueva, vulnerable, necesitada de Dios. Allí aparece la palabra de Jehová diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta persona que había dejado a su criado, se había aislado. Esta persona empezó a convencerse o en la autocompasión de decir, estoy solo, nadie me escucha. Pensé que el milagro en Carmelo iba a ser la señal para que las personas pudieran convertirse, pero no fue así. Pensar que porque había profetizado tu palabra y que se había cumplido, la gente me iba a escuchar, iba a creer, pero no fue así. Pero el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? En nuestra soledad y desaliento, tenemos que permanecer fiel a Dios. En nuestra soledad y desaliento, no nos tenemos que detener a sentir lástima por nosotros mismos. En nuestro cansancio, en nuestras angustias y pesares, tenemos que entender que debemos dejar la autocompasión y debemos seguir confiando en Dios. Debemos sacudir el polvo de nuestros pies y debemos continuar y avanzar. Porque Elías estaba confundido. El Señor había elegido a 7,000 hombres que no habían doblado rodilla ante los Baal. Y el Señor le estaba manifestando que él no estaba solo como él creía. Que todas sus percepciones y pensamientos eran producto del cansancio, del aislamiento, del agotamiento. Por eso el Señor le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí cumpliendo sueños de otros y no los tuyos propios? ¿Qué haces en tu casa sin leer las Escrituras, sin buscar en mi rostro, sin meditar en mi palabra, sin confiar en mí? ¿Qué haces? Esa es una pregunta que el Señor está haciendo a tu vida y a la mía, y en la mía. Hay cosas que no comprenderé si no dejo que Dios hable a través de mis debilidades, necesidades y limitaciones. Necesitamos mostrarnos vulnerables ante Dios, al igual que en nuestros amigos, en nuestros íntimos, porque un abrazo lo cambia todo, porque un consejo, una mirada, una palabra nos hacen levantar el ánimo, nos ayudan a seguir y a continuar. Dejemos de lado el aislamiento y acudamos a buenos amigos, a buenos consejeros, a los líderes. Acudamos a nuestras idóneas, a nuestros esposos, que podamos activar la comunicación en este tiempo, que podamos contar cómo nos sentimos, cómo estamos, que podamos demostrar humildad en ese aspecto. Y bueno, en el versículo 11, para ir terminando, dice que el Señor le dijo, sal fuera y ponte delante de Jehová. Y la historia dice que he aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. La voz de Dios que es tan apacible, delicada, ese susurro, que en el aturdimiento de nuestras vidas, que en la vorágine no la vamos a escuchar. Por eso necesitamos detenernos, por eso necesitamos detener y en quietud y en paz el Señor nos hablará. Después la palabra de Dios sigue continuando y Elías, lo mismo que en el versículo 10, refuta exactamente lo mismo en los versículos siguientes. Pero el Señor le vuelve a hacer la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, tienes que volver por el camino que has venido, porque no he terminado contigo, porque tienes que ungir a Asael, a Jehú, a Eliseo,
Así que te tienes que volver por el camino a Damasco, porque todavía no he terminado la obra que he empezado en ti. Ahora, el Señor también nos dice que nosotros debemos elegir. ¿Nos vamos a dejar controlar por la autocompasión, lástima, orgullo? ¿O por la providencia de Dios? ¿Vamos a dejar que los discursos en mi mente o en nuestra mente puedan más que las promesas de Dios? ¿Seguiremos creyendo que somos los únicos? ¿Seguiremos creyendo que somos los únicos? 7,000 personas había allí que no habían doblado las rodillas ante Baal. Dice, ahora ve y vuelve a Siria, porque tienes que ungir a los reyes. No he terminado contigo. Ahora decide. ¿Vas a ser una puente de bendición o una piedra de opresión? ¿Vas a ser una persona que fortalezca el autocontrol, que pueda tener una adaptabilidad ante la desilusión, que pueda cambiar la desilusión en oportunidad, que pueda ser un conciliador, un pacificador, una persona de voluntad firme y constante, un influyente que ayuda a los otros a progresar, un consolador que busque, como dice la palabra, busque consolar, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. El Señor nos está llamando que debemos dejar de mirar aquellas cosas que nos corrompen, aquellas filosofías de vida según tradiciones de hombre, aquellas filosofías conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Porque en Él estamos completos, porque Él, dice la palabra, que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Debemos cambiar nuestra mirada y focalizar nuestra mirada en aquel que es todo, en aquel que es Cristo, la esencia, que por medio de su Espíritu Santo alimenta nuestra vida con bendiciones espirituales y con todas sus riquezas. Que Dios te bendiga.